Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Dijo Jehová a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, pensando que ahora de vieja no puede parir? ¿Hay algo difícil para Jehová? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído. Pero aquel dijo: no digas eso, que sí te has reído. Génesis 18, del 13 al 15. Bienvenidos al episodio 407. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 7 de la filosofía del derecho de Hegel. Vimos la introducción que hizo Carlos Marx, vimos el prefacio que hizo Hegel y ahora vemos la introducción que nuevamente la hace Hegel. Para empezar hay que dar contexto, ¿no? La filosofía del derecho se escribe en 1821. Antes, previamente, Hegel escribió la fenomenología del espíritu, que se escribió en 1801. Ese libro no es la consecuencia de este libro, pero en este libro ya se presupone que la razón es la conciencia. Es la conciencia que descubre que la realidad tiene una estructura racional, ¿no? Que el mundo no es un caos, sino que es un todo que tiene sentido. Y que es diferente del espíritu. El espíritu es la misma razón cuando ya se realiza, porque se reconoce en la vida colectiva, se reconoce en la cultura, se reconoce en la religión, se reconoce en el arte, se reconoce en la moral. Entonces la razón es el espíritu en pensamiento, y el espíritu es la razón viviente en el mundo. Eso hay que tener, esa distinción hay que tenerla clara, y hay que tener claro también esa unidad, ¿no? Pero la conciencia humana pasa por etapas en la fenomenología del espíritu. La conciencia es la que nos permite percibir el mundo, es esta etapa de percepción del mundo. Luego surge el reconocimiento con la autoconciencia, ¿no? Cuando yo salgo del mundo y veo cómo el mundo me mira a mí mismo, cómo me ve el mundo y no yo. Entonces surge la autoconciencia, y luego surge la razón, que es básicamente comprender que lo real es racional, o sea, que las instituciones como el Estado o el derecho no son desorganizadas, no son al azar, sino que son una manifestación del espíritu, son lo real, pero que comprendemos que es racional, ¿no? Es racional aquella parte abstracta del Estado, por ejemplo. Entonces es como, porque el Estado no es el palacio de gobierno, el Estado no es una institución que está físicamente. El Estado es algo abstracto, el Estado es una manifestación del espíritu en la historia. El derecho también. El derecho no es un libro de derecho, el derecho es algo abstracto que se manifiesta en la realidad histórica. Ese es el punto. Y luego está la etapa del espíritu, que es vivir esa racionalidad en comunidad, ¿no? Respetar las leyes, respetar el Estado. Entonces, cuando la razón se da cuenta de que su verdad no está solo dentro del individuo, sino que está en la vida social, la verdad está en la vida histórica, nace recién el espíritu. Pero en la filosofía del derecho, el espíritu ya no se busca el espíritu, porque ya se da de hecho que es la realidad objetiva. Entonces, el espíritu se hace realidad objetiva por medio de las instituciones. Se hace realidad objetiva en el Estado, se hace realidad objetiva en la moralidad. Entonces, por eso Hegel dice que la tarea de la filosofía no es imaginar cómo debería ser el mundo, sino es comprender cómo la razón, que básicamente el espíritu, porque ya se presupone que la filosofía del derecho, el espíritu ya no se busca, sino que se hace realidad objetiva en las instituciones, en la moralidad y en el Estado, ya vive en lo que es, ¿no? La razón ya vive en lo que es, ya es, no hay que buscarla. Entonces la razón es el espíritu en forma de pensamiento, y el espíritu es la razón realizada en la historia. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a leer la introducción que hace Hegel, específicamente él, ¿no? La hace un poco más larga que Carlos Marx, pero
la precisa. Introducción. La ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, o sea, el concepto del derecho y su realización. La filosofía trata de ideas, y sin embargo no de las que se suelen llamar meros conceptos, porque más bien demuestra su unilateralidad y su falsedad, así como que el concepto es lo que únicamente tiene realidad, es decir, en el modo de darse en sí mismo tal realidad. Todo lo que no sea realidad presentada por medio del concepto mismo es existencia transitoria, contingencia externa, opinión, apariencia inesencial, falsedad, ilusión, etc. La configuración que toma para sí el concepto en su realización constituye para el conocimiento del concepto mismo el momento esencial de la idea, diferente de la forma del ser solo como concepto. Bien, entonces lo que Hegel está diciendo es que cuando se estudia la ciencia del derecho no se tiene que estudiar una ley concreta o ni normas jurídicas ni nada, sino que se tiene que estudiar la idea del derecho, es decir, el concepto del derecho en su forma más profunda, en su forma más racional. Y como ese concepto se realiza en el mundo, en las instituciones, en las costumbres, en las leyes, eso ya termina siendo lo consecuente. Entonces cuando Hegel dice idea del derecho, idea no se refiere a un concepto mental cualquiera, sino a algo que está vivo, algo que es real, algo que se manifiesta en la historia. Por eso va a aclarar que no se trata de meros conceptos, sino del concepto que tiene realidad en sí mismo. En otras palabras, el concepto no es un pensamiento en la cabeza, sino es una fuerza racional que produce la realidad. Y claro, lo que no nace del concepto es lo pasajero, es lo ambiguo, lo falso, que son las costumbres, las leyes, las ideas que no expresan la racionalidad del espíritu, que no son esenciales, ¿no? Entonces la diferencia acá hay que aclarar, ¿no? Porque la realización del concepto es la forma en que la razón se hace concreta, ¿no? Por ejemplo, el derecho se realiza en las leyes y tribunales. La moral se realiza, no es, sino que se realiza en la conducta ética. El Estado se realiza en la forma racional de la libertad que se hace institución. Entonces Hegel dice que la filosofía del derecho busca comprender el concepto racional del derecho y su realización en la historia. Ya vimos cómo se realiza en leyes y tribunales. Y claro, el derecho no es solo un conjunto de normas, sino que es la manifestación de la razón misma que se hace realidad en el mundo humano. Entonces todo lo que no provenga de esa racionalidad es solo apariencia e ilusión, ¿no? En este caso hablamos de las leyes, las ideas, las costumbres que no expresan esta racionalidad del espíritu. Eso estaba mencionando Hegel aquí. En este sentido, continúa diciendo: la ciencia del derecho es parte de la filosofía. En consecuencia, debe devolverle desde el concepto la idea, como lo que es la razón de un objeto, o lo que es lo mismo, ser espectador del peculiar, inmanente desenvolvimiento de la cosa misma. Como tal parte, la ciencia del derecho tiene un punto de partida, que es el resultado y la verdad de lo que antecede y de lo que constituye la llamada demostración. El concepto del derecho, por lo tanto, conforme a su devenir, cae fuera de la ciencia del derecho. Su deducción es aquí presupuesta y el concepto mismo debe admitirse como dado. Según el método normal, no filosófico de las ciencias, lo primero se adquiere y se exige, y lo que se exige es la definición, al menos en nombre de la forma científica exterior. Por lo demás, a las ciencias positivas del derecho esto no puede importarle mucho, porque también ella produce principalmente a señalar lo que es jurídico, es decir, que son las particulares prescripciones legales, razón por la cual se dice por advertencia omis definitivo in sibi periculasa, y en el hecho cuanto más inconexos y contradictorios son en sí las prescripciones de un derecho, tanto menos son posibles en las definiciones, porque éstas deben contener más bien determinaciones universales que resultan evidentes de modo inmediato por su simplicidad o lo opuesto, esto es lo no jurídico.
Así, por ejemplo, no sería posible para el derecho romano ninguna definición de la persona, puesto que el esclavo no se puede comprender bajo ella. Más bien, en su condición, aquel concepto es violado. Igualmente, apareciera peligrosa en muchos casos la definición de la propiedad y del propietario. Entonces, el derecho pertenece a la filosofía porque no se trata de leyes, sino de entender la razón, de entender la idea que hace posible las leyes. Entonces, la filosofía del derecho va a partir del concepto mismo del derecho. No de casos aislados, de normas, sino más bien de la esencia racional del derecho. Entonces el derecho se desarrolla desde adentro, va a seguir una lógica de la razón como una idea que se realiza paso a paso. Entonces el derecho positivo, que es el derecho que ponen los humanos para establecer normas y leyes, solo dice que es legal o ilegal, sin buscar la idea, por eso es contradictorio, es difícil de definir entonces qué es lo correcto si lo pone un humano, si lo pone alguien, ¿no? Entonces, como muestra este ejemplo, ocurre en los romanos, el ejemplo romano de persona y propiedad es básicamente el mismo, es una cosa. Entonces, la filosofía del derecho busca la verdad racional del derecho, lo que debe ser, mientras que el derecho positivo se limita a lo que está escrito. Aunque sea imperfecto, aunque sea defectuoso, aunque sea contradictorio, se limita a lo que está escrito. Entonces hace esa diferencia aquí Hegel. Luego continúa diciendo: sin embargo, la deducción de la definición no extrae más bien de la etimología, especialmente de este modo, que se prescinda de los casos particulares y se coloque como fundamento el sentimiento y la representación de los hombres. En este caso, la exactitud de la definición reside en la concordancia con las representaciones existentes. Con este método se discierne lo que científicamente es esencial. En cuanto al contenido, la necesidad de la cosa en sí y por sí, esto es, del derecho, y en cuanto a la forma, la naturaleza del concepto. En cambio, en el conocimiento filosófico, la necesidad de un concepto es lo primordial, y el proceso como el resultado del ser resultante en su demostración y su deducción. Así, siéndole su contenido necesario, el segundo punto a investigar es que corresponde al mismo en las representaciones y en el lenguaje, pero el modo como este concepto es por sí en su realidad y el modo tal cual es en la representación, no solo puede ser distinto el uno del otro, sino que debe serlo también en cuanto a la forma y el aspecto. No obstante, si la representación no es falsa, también en cuanto a su contenido, el concepto puede mostrarse como comprendido en ella y de acuerdo a su esencia existente en ella. Esto es, la representación puede ciertamente ser elevada a la forma del concepto, pero la representación no es medida y criterio del concepto necesario y verdadero por sí mismo, sino que más bien debe tomar de él su verdad, regularse y recorrerse por aquel. Pero si tal modo de conocer, con sus formulaciones de definiciones, silogismos, demostraciones y demás cosas por el estilo, por una parte ha sido más bien menos anulada, por otro lado ha recibido al contrario un equivalente peor, es decir, el tomar inmediatamente y determinar las ideas en general, y así también las del derecho y sus determinaciones ulteriores como hechos de conciencia, y convertir en fuentes del derecho el sentimiento natural o exagerado, al propio ánimo y a la fantasía. Y si este método es entre todos el más cómodo, también es el más antifilosófico, por no mencionar aquí otros aspectos de tal criterio, el cual tiene relación no solo con el conocimiento, sino directamente con la acción. Si el primer método, en verdad formal, aún existe, sin embargo, en la definición la forma del concepto y en la demostración la forma de una necesidad de conocer, en modo de la conciencia inmediata y el sentimiento, instituyen como principio la subjetividad, la accidentalidad y el arbitrio del saber, en que consiste el proceso científico de la filosofía. Aquí debe presuponerse conocido por la lógica filosófica. Bien, acá hay dos cosas, hay dos formas de definir el derecho: la forma común, que es no filosófica, y la forma filosófica. La forma no filosófica parte del lenguaje y del sentimiento, donde la gente
define el derecho según cómo se siente o cómo usa la palabra, ¿no? Lo que todos entendemos por derecho. Entonces busca que la definición coincida con las ideas más comunes o el sentido popular. Pero esto no es científico, porque solo refleja la opinión, la costumbre, y no la necesidad racional del derecho. Y hasta la forma filosófica, que busca la necesidad interna del concepto, o sea, que hace que el derecho sea lo que es por sí mismo, o sea, lo que es por sí mismo en la razón. Luego compara eso con las representaciones y el lenguaje. Pero el criterio de la verdad no es un sentimiento, sino que es un concepto racional. En otras palabras, la razón va a corregir el sentimiento, corrige el sentimiento y crea la forma correcta de la forma del derecho, de definir el derecho. Entonces, que él va a criticar a los que defienden el derecho, que se basan en este tipo de sentimiento moral, donde de conciencia individual, de intuición natural. Entonces dice que este método es el más cómodo, pero también es el más antifilosófico, porque se queda en lo subjetivo, se queda en lo arbitrario, y así en vez de buscar la verdad del derecho, se queda en opinar, en emociones, en opiniones personales. Entonces Hegel va a hacer esta distinción, ¿no? Esta distinción de derecho entendido por el sentimiento o por la costumbre, y el derecho entendido por la razón, como objetivo, como derecho filosófico. Entonces la filosofía del derecho de Hegel trata de buscar la necesidad racional del derecho y no lo que la gente cree o siente que es justo. Ese es el punto esencial. Bien, en la proposición número 3 dice que el derecho es positivo en general, o sea, es dado por hombres, ¿no? Para controlar. Entonces, A, por la forma de tener vigilancia en un Estado, esta autoridad legal es el comienzo para el conocimiento del mismo, la ciencia positiva del derecho. B, en cuanto al contenido, este derecho recibe un elemento positivo. A, del particular carácter nacional de un pueblo, del grado de su desenvolvimiento histórico y de la conexión con todas las relaciones que pertenezcan a la necesidad natural. B, por la necesidad con la que un sistema de derecho legal debe encerrar la aplicación del derecho del concepto universal a la naturaleza particular de los objetos y de los casos que se da desde fuera, aplicación que no es ya pensamiento especulativo y desenvolvimiento del concepto, sino abstracción del entendimiento. Y por la determinación última requeridas por la decisión en la realidad. Aquí hay que definir correctamente qué estamos diciendo. Hegel está dividiendo o está dando 3 razones principales para el derecho positivo. La primera razón es por su forma, ¿no? por su vigencia. Es positivo porque tiene una fuerza dentro del Estado existente. Existe, vale, porque la autoridad lo ha establecido así, se hace cumplir. Entonces esto básicamente justifica el estudio de la ciencia positiva del derecho. Y la segunda razón principal es por su contenido, tiene esta influencia histórica, porque el derecho también es positivo por esta parte de un carácter nacional, ¿no? Básicamente cada pueblo hace sus leyes, depende de sus necesidades, cultura, costumbres. Entonces hay un carácter nacional de un pueblo, ¿no? Que es manifestado por el contenido de este derecho positivo. Y luego está por su derecho histórico, porque va a marcar este contenido, se va a demarcar por esta razón de que cada país tiene este desarrollo histórico diferente, ¿no? En Perú tenemos un proceso de invasión española, y este proceso de invasión española hace que nuestras leyes sean específicas para esta sociedad. Y para cualquier sociedad en sí mismo, ¿no? Porque el desarrollo histórico va a definir qué es justicia, cómo creamos una sociedad justa en base a lo histórico que ha pasado en ese pueblo. Luego está las condiciones naturales, o sea, el contexto, ¿no? La parte social. En Perú tenemos costas y reselva y el gobierno es centralizado, entonces tenemos que crear un sistema representativo y claramente surge los congresistas, ¿no? Surge el Senado y claro, esas 3 características corresponden al contenido, ¿no? Como una de las razones para justificar el derecho positivo. Y luego, claro, tenemos la tercera razón para justificar el derecho positivo, que es la aplicación práctica, porque se aplica en conceptos reales, ¿no? Casos concretos. Un sistema jurídico tiene aplicación una aplicación
de sus principios generales en contextos específicos, a casos particulares, ¿no? Y esta aplicación no es el desarrollo de una filosofía o de una idea, sino más bien es una tarea del entendimiento práctico, de aplicar las reglas, de resolver casos, ¿no? Y por eso el derecho positivo tiene mucha abstracción técnica, no solo técnica, sino que administrativa también, porque no se basa en el pensamiento especulativo, sino que se basa en este derecho práctico, ¿no? En la parte administrativa, ¿no? Tiene mucha abstracción técnica. Entonces, el derecho positivo funciona de esa forma porque tiene autoridad en el Estado, porque refleja la historia y la cultura de un pueblo, porque se aplica a conceptos generales y casos particulares, ¿no? Se aplica como conceptos generales y se aplica a a casos particulares. Entonces el derecho no nace solo de la razón pura, sino que también de la historia, nace de la costumbre, nace de la práctica jurídica vigente en su tiempo. Entonces Hegel nos está diciendo esto. Llegamos al final de este episodio, muchas gracias por escuchar, nos vemos el día de mañana, cuídense todos, conduzcanse a sí mismos, por favor sean felices hasta el día de mañana. Cuídense.